Señores, retornamos por aquí nuevamente, como les decía antes de hacer la pausa. Ya iniciamos nuevamente con la presencia del distinguido amigo Luis José Chávez por aquí. Luis, hermano, nuevamente por aquí a compartir con tu legión de seguidores que te espera, ¿eh? De nuestros seguidores. Eso es así, hermano. Luis, cuéntame, hermano, ¿cómo va el panorama? Muchas noticias, muchas informaciones. Y hasta desinformaciones. Vamos a ver, hermano, ahí. Mira, a mí me ha chocado bastante el pronunciamiento hecho por los legisladores, específicamente por los senadores, Sí. que proponen la eliminación de todas las exenciones, Sí. de todos los incentivos que se otorgan al sector empresarial o a otras instancias públicas, Sí. inclusive, como se ha planteado en el caso de los jueces que reciben en una instancia determinada el beneficio de la exoneración de vehículos, Sí. tal como también lo reciben los legisladores, entiéndase, los diputados y los senadores. Yo no quiero ser severo al enjuiciar esta reacción de los senadores de la República, porque quiero entenderla en su contexto. Pienso que el hecho de que los legisladores, específicamente los senadores, de todos los partidos se pongan de acuerdo para hacer una propuesta que uno en principio no entiende, no le ve el sentido, porque eso de plantear la eliminación de todas las exenciones, de todas las exoneraciones, porque si a ellos también le quieren quitar las exenciones, bueno, quitémosela a todo el mundo. Sí. Bueno, la verdad es que hay exenciones y exenciones, hay exoneraciones y exoneraciones. ¿Para qué? ¿Para qué existen las exenciones? ¿Para qué existen los incentivos fiscales? Bueno, pues resulta y viene a ser que las exenciones que se otorgan a los legisladores no tienen nada que ver con las razones que determinan que a una parte del sector empresarial o a los trabajadores o a determinados sectores profesionales se le otorguen determinadas exenciones. Son cosas diferentes. Pero en el caso de los legisladores, yo no cuestiono el hecho de que reciban determinadas exenciones, porque uno sabe el rol de un legislador. En un caso más, en un caso menos. Pero, señores, en nuestras provincias, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, el que no lo vive no entiende el tipo de presión que recibe un legislador. Y uno sabe bien que cuando ellos se ponen de acuerdo para recibir una exención que le permite traer un vehículo adicional, no es para tener 2 vehículos, no, es para generar ingresos que le permitan manejar las presiones de un entorno social sumamente exigente en la cotidianidad, no en las cosas grandes, en la cotidianidad, que en alguna medida, y eso quizás es lo perverso, ha determinado que los legisladores se preocupen más por resolver el problema del vecino, el problema inmediato, que el problema de la comunidad, que el problema de la región, que el problema del país. Y es más, muchas veces esa presión es tan grande, estoy intentando hacer de abogado del diablo, que lleva a los legisladores a desviarse de lo que son sus funciones fundamentales. Todos sabemos cuáles son las atribuciones fundamentales del Poder Legislativo de la República Dominicana. Legislación, representación y fiscalización. En cuanto a legislación, se hacen muchísimas leyes que después no cumplen, Sí, claro. que después no cumplen. Yo tengo una relación, la he ido realmente compilando, de importantes leyes fundamentales, leyes importantísimas, que se aprobaron y se promulgaron con bombos y platillos y después se dejaron ahí a lo que coja mi bon, sin importarle a nadie si se cumplen o no se cumplen esas leyes. Y yo hablo de cosas tan esenciales como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Se está cumpliendo. Pero hay muchísimas leyes. La ley de protección a los adultos mayores se está cumpliendo. La ley, por ejemplo,
de protección ambiental, es decir, la ley de recursos naturales, la ley de medio ambiente, se está cumpliendo. ¿En qué medida? Pero hay la propia ley que establece el sistema dominicano de seguridad social. Se ha cumplido medalaganariamente. Se estableció un periodo de evolución y cumplimiento de 12 años y ya han pasado 20 años. Y ya estamos en un proceso de posible Se modificación. ha cumplido esa ley. La propia ley del primer empleo, la ley del primer empleo, que esa yo sé que te interesa bastante. Yo creo que ese ejercicio lo pueden hacer todos los sectores. La ley de discapacidad, la ley 176-07 que rige a los ayuntamientos del país. Cuando usted hace el inventario de cumplimiento o una auditoría de cumplimiento, se encuentra con que no, que esas leyes no se cumplen. Pero esta digresión al abordar el tema, la planteo porque entiendo necesario definir o identificar el contexto en el que los senadores de la República plantean ese tremendismo, porque sin duda alguna es un tremendismo inviable. Ellos saben que eso es imposible, que se le podrían quitar, por ejemplo, las exoneraciones que se le otorgan a ellos para importar un vehículo extra, por ejemplo. Pero no se pueden eliminar, por ejemplo, los incentivos y las exenciones que se otorgan a sectores tan importantes, por ejemplo, como las zonas francas y como el turismo. Sí. En el caso de la zona franca es importante decir que por cada peso que el Estado dominicano le otorga de exención o de incentivo a las industrias de zona franca, la economía del país y el Estado reciben 9 pesos. Entonces, ¿es bueno eliminar ese tipo de incentivos? No. Y en el caso del turismo, que se ha establecido claramente que el turismo, además de ser uno de los principales empleadores de la economía dominicana, señores, genera en términos de divisa un aporte fundamental que no hay ningún otro sector, compitiendo con las remesas, por cierto, pero eso es otra cosa, que es una pena que a los dominicanos residentes en el exterior no se les devuelva en una parte significativa, aunque el presidente Abinader ha comenzado a cumplir con la comunidad dominicana en el exterior, es verdad. Pero Luis, perdóname porque sé que va a avanzar en el comentario y no quisiera dejar de tocar, Luis, porque tú hablaste de zona franca, Luis José, y hay algo que yo siempre me ha llamado poderosamente a la atención, Luis José. El que no ha transitado después de las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, por la autopista de San Isidro, no entiende la importancia que tiene la zona franca en República Dominicana, Luis José. Luis José, la cantidad de personas que estuve saliendo, y esa es una zona franca tal vez de la más pequeña de nuestro país, la cantidad de empleo que hay ahí, Luis José, es algo que usted diría, óyeme. Más de 178,000 empleos directos. Pero aparte, las zonas francas son el principal renglón de exportación de la República Dominicana. Sí. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué recibe el Estado, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, por esas exportaciones? Bueno, lo que pasa es que cada cantidad de productos exportables son hechos por mano de obra dominicana, en una gran medida por insumos dominicanos, en un contexto en que prácticamente todos los sectores que tienen que ver con el entorno de la zona franca se benefician. Además, como ya dije, más de 178,000 empleos directos. ¿Y cuántos indirectos? Quítale la zona franca, por ejemplo, a cualquier comunidad del país, a Santiago, a Moca, ¿qué ha pasado? A La Romana, a San Pedro de Macorís, y tú te das cuenta lo que eso significa. De manera que yo quiero entender que cuando los legisladores se ponen de acuerdo para responder, para hacer esa presentación, todo. Lo están haciendo simplemente como un acto de defensa. Están acudiendo
a la unidad de los contrarios para responder al enemigo externo. ¿Y cuál es el enemigo externo? Que es un medio importante de comunicación. Hizo una denuncia muy dura contra los legisladores y planteó el tema de las exoneraciones y lo cuestionó tan duramente que evidentemente eso generó que todos los senadores se pusieran de acuerdo, con excepción de 3 que de manera muy madura y racional no se prestaron a ese juego. Que yo digo, intento entender. Es un mensaje que ellos quieren enviar. Bueno, si me golpean a mí, nosotros podemos golpear también. Si nos golpean a nosotros tenemos capacidad para devolver el golpe. Pero en realidad eso no tiene que necesariamente que justificar la conducta, yo pienso, deficiente que se le atribuye en sus roles de legislación, representación y fiscalización, pero puede explicar también por qué los legisladores en alguna medida defienden el derecho a contar con recursos para ejercer una labor de representación, que no es la mejor, pero que finalmente se ha ido transformando. En vez de representar comunidades, representan a grupos de presión que actúan, que operan alrededor de cada legislación, por aquello de que hay que hacer la campaña cada 4 años, y entonces ¿cómo le doy yo la cara a mis votantes si yo no puedo resolverle sus problemas? Pero yo quisiera recordarle, y esto es un consejo que quiero compartir de la mejor buena fe con los amigos del Poder Legislativo: hagan ese trabajo de clientelismo inevitable. No hay forma de evitarlo. Cada representante en cualquier sociedad democrática del mundo tiene que tener una relación directa con sus representados, pero no dejen de hacer una labor todavía más importante, es hacer que las propias leyes que ustedes aprueban finalmente se cumplan en beneficio de los sectores que deben recibir realmente ese beneficio. Y no está pasando con muchísimas leyes importantes. Y no hay mecanismos que se pongan en práctica para garantizar que las leyes aprobadas en un momento determinado finalmente se conviertan en leyes efectivas que impacten de manera directa y positiva a los sectores a los cuales van dirigidas. Luis, permíteme hacer una pequeña pausa para retornar de inmediato con toda nuestra audiencia. No se muevan de ahí. Señores, retornamos nuevamente por aquí en su espacio, en esta interesante conversación con Luis José Chávez. Luis, ¿sabes que me llama poderosamente la atención un importante trabajo de investigación que cita las 19 economías más abiertas e importantes del mundo? Como era de esperarse, el caso de Japón, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Francia, entre otras, Luis José, Italia, Singapur. ¿Qué te parece y cómo tú ves ese panorama para todo el mundo, Luis? Mira, a propósito del debate que se ha suscitado y además el escarceo que genera a través de las redes sociales, porque todas estas cosas que se hacen en los grandes medios tienen una repercusión intensísima en las redes sociales. Tú sabes que muchísima gente, yo la he visto ahora le dice, aplaudiendo, sí, que eliminen todas las exenciones, sí. Pues miren, déjame decirle que en realidad la mayoría de los países que han logrado un nivel de estabilidad y de eficiencia sostenible en términos de economía son precisamente aquellos que representan las economías más abiertas. Es así, es decir, los países que tienen un flujo de intercambio con el exterior que le permite establecer un mercado y garantizarle a ese mercado, un mercado productivo y garantizarle el mercado externo necesario. Esa es la clave de una economía abierta. Yo produzco y te vendo, tú produces y yo te compro. Yo soy ineficiente en un renglón, no lo produzco, pero te compro a ti, y donde yo soy eficiente, te vendo a ti. Tan sencillo como eso. Esa es la clave de los países que han logrado los mayores niveles de estabilidad y eficiencia en sus aparatos económicos. Y esos países incluyen, por ejemplo, ya tú lo mencionabas algunos,
Japón, Islandia, Francia, Bélgica, Australia, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Austria, entiéndase bien, Reino Unido, Luxemburgo, Singapur, el milagro económico de Singapur, solo se explica con la apertura de la economía, que implica ofrecer justamente los incentivos y las exenciones que nosotros hemos aplicado para hacer crecer los dos sectores que se han convertido prácticamente en la columna dorsal de la economía dominicana, junto con el sector agropecuario y con el sector manufacturero industrial. Entiéndanse la zona franca y el turismo. Si nosotros le quitáramos los incentivos al turismo y a la zona franca, nosotros no tendríamos las 90.000 habitaciones generalmente ocupadas que tenemos en diferentes polos turísticos de la República Dominicana. Ni tuviéramos los parques industriales de zona franca que se han repartido en diferentes provincias del país. Eso es así. Entonces, cuando se habla de manera alegre y hay gente que lo aplaude, vamos a eliminar todos los incentivos. No, que se eliminen los incentivos que no se justifican. Por ejemplo, los incentivos que se otorgan a sectores del transporte y quizás a empresas con un alto nivel de rentabilidad y que además no entran, no encajan dentro de las razones y de la racionalidad necesaria para darle el mismo trato que se le da al turismo. El turismo representa casi 1 millón de empleos de manera directa, indirecta e inducida. Y las zonas francas representan más de 178.000 empleos directos, pero además otros cientos de miles de empleos también indirectos. Porque donde hay un parque de zona franca, eso tiene una dinámica increíble, hay que estar cerca. De manera que cuando hablamos de economías abiertas, justamente hablamos de el modelo que ha estado siguiendo en los últimos tiempos la República Dominicana para incentivar el desarrollo económico. Ya hablamos de algunos países, ahí está Noruega, está Dinamarca, Alemania, está Suiza, está Suecia, Países Bajos y en la cabeza de esa lista está Nueva Zelanda. Examinen el comportamiento, búsquenlo en Google, búsquenlo en cualquier fuente de información para darse cuenta qué es lo que ha pasado y por qué tiene sentido que la República Dominicana y que el propio presidente Luis Abinader haya asumido el modelo de la generación de incentivos y crear condiciones para atraer la inversión del capital nacional y extranjero. Porque si nosotros comenzamos, por ejemplo, a practicar el mismo modelo que aprendió la revolución bolivariana del amigo Chávez, nos vamos a encontrar que la mayoría de las empresas que hay en el país se van a ir a otros escenarios que lo están llamando. ¿Qué fue lo que hizo China? ¿Qué era China en la revolución maoísta? China era un país realmente encerrado casi en la Edad Media en términos económicos y productivos, intentando desarrollar un modelo de socialismo que no funcionó porque tampoco funcionó el aparato productivo. Y cuando se dio cuenta, a través de Deng Xiaoping, que habían asumido un discurso o un modelo equivocado, lo cambiaron y abrieron la economía china, ofrecieron incentivos y exenciones para atraer el capital internacional. Ustedes saben la cantidad de empresas, por ejemplo, de Detroit, de diferentes estados de Estados Unidos, de todo el mundo, Luis José, que se fueron para China porque le ofreció las condiciones. Cuando China logró realmente captar un nivel de inversión que le permitió un nivel de estabilidad de su aparato productivo y crecer y atraer nuevas tecnologías de punta, entonces tomó decisiones que le permiten precisamente hacer los ajustes, porque en cualquier modelo económico hay que aplicar los ajustes necesarios. Entonces, esa es la realidad y por eso yo quise compartir
con los amigos de Teledebate este referente, esa referencia de lo que ha pasado con los países con economías más abiertas y eficientes y estables en todo el mundo. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir, porque si no asumimos ese modelo, si no abrimos la economía dominicana, si no atraemos inversión de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país del mundo, de cualquier región del mundo, entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Contando con los recursos que tenemos nosotros? No, hombre, no. Es más, ni siquiera los propios dominicanos van a invertir, porque esa es la dinámica del crecimiento económico. Los actores que participan en la economía tienen que sentir garantía de que van a obtener beneficios y rentabilidad. Y después que no nos quejemos de que, pero mira, están ganando mucho. Claro, por eso invirtieron. Porque realmente esa es la lógica, esa es la dinámica del modelo económico de cualquier nación del mundo. Tiene los actores, por ejemplo, los inversionistas, tienen que sentir que tiene sentido. Venir a la República Dominicana. Sí. ¿Por qué prefieren venir a la República Dominicana y no ir, por ejemplo, a Venezuela? Sí. Es más, inclusive, ya de Chile, que tenía una economía muy abierta, se están yendo muchísimos inversionistas. Sí, y entonces están llegando a otros países, están llegando a Costa Rica, están llegando a la República Dominicana. De Puerto Rico, por ejemplo, se fueron la mayoría de los... Cuando se eliminaron los incentivos que se otorgaban a las empresas norteamericanas y de otros países, entonces también se fueron de Puerto Rico y ahora los puertorriqueños se están yendo de su territorio. Mira, Luis, qué bueno que tú haces esa reflexión para que nuestra audiencia y la sociedad en sentido general pueda entender lo que significa el manejo de un Estado. Estamos hablando de las 19 economías más abiertas y con más tiempo en crecimiento a nivel mundial, ¿sabías? Sí, claro. ¿Y qué ha pasado? Hay un punto de referencia que coinciden en todas: la apertura, la oportunidad de inversión, las exenciones, las facilidades para usted desarrollar un pueblo. Señores, ningún país tiene recursos suficientes para poder desarrollar su economía y convertirla en una importante economía mundial. Fíjate. ¿Tú sabes cuándo comenzó el desarrollo estable de Vietnam, que era un estado socialista? Bueno, cuando se abrieron la economía. Hermano, cuando decidieron atraer capitales de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte del mundo. Ahí está Vietnam, entre las potencias económicas más importantes del mundo. Prende, el caso de tú ver, por ejemplo, que me llama a mí poderosamente la atención, Luis José, por ejemplo, el caso específicamente de Luxemburgo. 600,000 habitantes tiene ese pueblo, 600,000 habitantes, pero la cantidad de inversión que tiene y el crecimiento que es allí es algo sorprendente, Luis José. Y miren, uno de los puntos muy importantes, y como dicen, como mantiene esa economía, es algo poderosamente envidiable para cualquier nación del mundo, Luis. Entonces, a veces, Luis José, es muy bueno usted decir, usted proponer, usted sentarse aquí frente a una cámara, a un micrófono, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero la realidad es otra, señores. Es otra, mi hermano. Y es lo que yo quisiera que la población pueda entender cada vez más, Luis José. Esto no es teoría, esto no es venir aquí a adivinar. No es teoría. Imagínate, tú sabes cómo se explicó el fenómeno de crear las condiciones para impulsar el desarrollo de China después de 40 años de estancamiento. Cuando lo explicó Deng Xiaoping. No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratón. ¿Comprende? Bueno, de eso se trata. Cuando tú manejas un modelo económico que no funciona, y tú evalúas otros diferentes al tuyo que sí funcionan, ¿cuál debería ser? En un ejercicio de inteligencia elemental, tu actitud. Simple. Pero mira, si funciona con el vecino, si funciona con los otros, puede funcionar con nosotros también. Nosotros tuvimos durante muchísimo tiempo una economía proteccionista y es verdad que también sirvió pero se crearon incentivos para el sector industrial dominicano y eso permitió precisamente impulsar el desarrollo industrial en nuestro país. Incentivos. Se otorgaba en principio para estimular el desarrollo industrial y económico de la República Dominicana. Cuando ese modelo alcanzó un rol y no era suficiente,
Entonces se planteó realmente el modelo de atraer la inversión internacional. Sí. Entonces, de ese modo, florecieron las zonas francas, floreció el turismo, pero todo precisamente basado en políticas de incentivo y exenciones. Eso no tiene nada que ver con el tipo de exenciones que defienden con sus razones, por ejemplo, los legisladores dominicanos, que yo digo que se le puede dar porque la mayoría de los legisladores en el mundo tienen una asignación económica lo suficientemente transparente y legítima para cumplir su rol, porque es verdad, deben manejarse con la debida dignidad. Un legislador en Estados Unidos es una autoridad y tiene oficina y tiene estructura. Sí, claro que sí. Es decir, opera y si opera, si funciona, si tiene que desarrollar una agenda de actividades intensas, sí, necesita recursos. Entonces, bueno, eso lo podemos también transparentar. Es verdad que lo podemos transparentar. En vez de darle una exoneración, calculamos qué es lo que debemos entregar para que puedan cumplir su rol de representación en sus respectivas provincias y comunidades. Luis, más simple, y ya resumo ahí, porque ya los jóvenes no están haciendo señas para despedir. Mira, Luis, hay algo muy puntual, hermano mío. Se necesita un vehículo, es verdad. Se necesita una herramienta de trabajo. ¿Qué es ese vehículo? Vamos a hacer una exoneración con un tope fijo y un vehículo con determinadas condiciones. Tú sabes que aquí hay muchos municipios que no tienen, por ejemplo, una ambulancia que funcione. ¿Tú sabes quiénes son los que tienen que cargar con los muertos muchas veces? Los y con los representantes, enfermos. sí. Los legisladores. Sí, eso es así, verdad. eso es cierto, eso es cierto. Entonces, no es para justificarlo, pero sí para entenderlo. no, pero con pues un yo creo tope, que es necesario hacerlo. Luis, con un tope y unas condiciones de un vehículo de trabajo, una herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo real, no un vehículo lujoso, Luis, porque sabemos que se necesita, es cierto. Usted puede traer una jipeta Land Cruiser, una jipeta Chevrolet, dentro de las condiciones de los parámetros que tienen los vehículos de uso cotidiano, Luis José. Correcto, porque correcto. no es que un vehículo lujoso. Usted no me va a decir que usted va a moverse de Dajabón a la capital en un Ferrari. No, usted no lo va a hacer, porque sabemos que las condiciones no están ni siquiera por la vía para usted moverse, pero un vehículo, una jipeta, todoterreno, con esas condiciones básicas, un tope, Luis José, porque es que hay forma, hermano mío, hay forma, y lo podemos buscar un bajadero, que no haya que estar en esta situación, y somos justos con nuestro país y con la población que lo apoyó. Suscribo esa posición. Claro que sí. ¿Dónde te firmo? ¿Dónde vamos a firmar? Señores, no ha agotado el tiempo, Luis José, hermano. Nosotros hacemos ya la pausa para venir con la parte complementaria de este su espacio. Luis, hermano, placer inmenso, sé que tiene compromiso que debe cumplir. Nosotros aquí seguimos para poder concluir con toda nuestra audiencia. Nos vemos en un momento.